Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorrecio.rtv. Cumplir, Señor, con el fin, la motivación y la intención con la cual tú me la has ido entregando durante esta semana, para la edificación de la iglesia también aquí en Murcia. Gracias, Padre, por esa palabra tuya. Usa mi vida, Señor, como un canal de bendición a través del cual, Padre, Señor, fluya una palabra recta, una palabra de sana doctrina, Padre, para tu pueblo en esta mañana. Danos de comer, danos de beber, porque estamos hambrientos y estamos sedientos de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, aleluya. Bien. Si yo pregunto a la iglesia, ¿cuántos de ustedes conocen la parábola del hijo pródigo? Yo creo que el 100% de la iglesia, Susi levanta las dos manos y los dos pies también, claro que sí, porque creo que todos conocemos de memoria, ¿verdad? Lo que sucede en esa parábola, todos conocemos lo que Jesús relata aquí acerca de un padre que tenía dos hijos. Ahora, siempre que uno medita, ¿verdad?, u observa detalladamente las Escrituras, pues el Señor va mostrando detallitos, detalles bastante llamativos, ¿verdad?, que te hacen como menos, te hacen ¡pum!, ¿no? A mí me voló la cabeza lo que voy a mencionar ahora, porque es bastante llamativo, ¿vale? Sobre todo y cuando la parábola se llama, en esta versión, la parábola del Padre amoroso. Aleluya. Y lo que a mí me ha llamado la atención y me ha ¡pum!, explotado, ¿verdad?, la cabeza, cuando he observado al leer esta parábola, es la actitud del Padre. Lo que me llama la atención es la actitud del Padre. Aparentemente es una actitud imprudente, una actitud irresponsable, una actitud insensata, y yo voy diciendo todos los adjetivos, todas las palabras que se me ocurren, para precisamente destacar la actitud de ese papá que para mí en ese momento, recuerde que hemos leído del 11 al 13, no hemos leído toda la parábola, del 11 al 13, en ese momento a mí me parece, y por eso lo destaco, me parece una actitud, y lo repito, imprudente, insensata e irresponsable hacia su hijo menor, hacia el pequeño de la casa. Y me voy a explicar por qué creo y por qué veo en el padre una actitud irresponsable. Hemos leído cómo el hijo menor se le acerca al papá y le hace una demanda. Bueno, más que una demanda, yo diría exigencia. Digan conmigo, exigencia. ¿Cuántos tienen aquí hijos que exigen? Que no piden por favor, sino que exigen. Mira cómo se ríe. ¿Tú eres una hija que exige? No. Ah, la que exige es la menor. Es que estamos hablando de los menores. ¿Quién exige más? ¿La menor o la mayor? ¿La menor? ¿Qué miro? Ah, que dice que no. Dice que no. Aleluya. Escucha, no estamos hablando de ti, ¿eh? Ahora, más exactamente para mí es una exigencia. Y en anteriores enseñanzas ya hemos visto que es una exigencia fuera de lugar porque no tocaba. ¿Por qué no tocaba? Porque el padre estaba vivo. ¿Por qué no tocaba? Porque en aquel tiempo los hijos menores no heredaban. Entonces, era una exigencia, digan conmigo, exigencia. Fuera de lugar y a destiempo. ¿Por qué? Porque no tocaba, porque no le pertenecía ninguna herencia y porque el padre estaba vivo. Mira, vamos a leer este versículo, vamos a leer Lucas 15, 11 y 12 en la versión NTV,
para que se te quede bien grabado que lo que el hijo viene a decirle al padre es una exigencia. Le exige, no le pide, no le demanda, le exige. Escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, papá, quiero la parte de mi herencia. ¿Exigencia sí o no? ¿Exigencia sí o no? Digan amén. Pero es que el versículo no termina aquí. Dice así, quiero la parte de mi herencia ahora. Cada vez se nos aclara más el panorama de que el hijo le exigió al padre. Pero termina el versículo diciendo, y lo repito desde el principio, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que te mueras. ¿Estamos de acuerdo ya? Digan conmigo de nuevo, exigencia. El hijo le exigió al papá. Y incomprensiblemente el padre no se opone a la exigencia del hijo, inmaduro. Incomprensiblemente no le niega la herencia, porque si hubiese sido un papá murciano, le hubiera dicho, niño, nene, ande va, anda, tira, métete la cabeza en un cubo de agua fresca, ¿vale? Algo le hubiera dicho así, pero incomprensiblemente el papá no le niega la herencia, sino que se le entrega. ¡Wow! ¡Alucinante! A ver, si yo te pregunto, si tú en el lugar de ese papá, ¿qué hubieses hecho? ¿Le entregas la herencia? No, el 99,9% no le da nada al hijo. Por eso, ¡pum!, a mí me vuela ese comportamiento de ese papá. Insensato, imprudente, irresponsable. ¿Acaso, pregunto yo, qué mejor que los padres para conocer a los hijos? ¿Conocía ese padre a ese hijo? Hombre, que si lo conocía. Entonces, razón de más para negarse a entregarle las perras, como decimos aquí en Murcia. Entonces, claro, uno lee atentamente, ¿verdad?, esta parábola y perfectamente, como yo fui llevado a pensar, perfectamente uno puede ser llevado a pensar, qué fuerte, ¿no? Qué padre más inconsciente, qué padre más irresponsable. ¿Es que acaso no conoce a su hijo? Si yo pregunto, amados, en este momento de la enseñanza y en los 3 primeros versículos de la parábola, según vosotros, ¿quién os parece a ustedes que fue el más irresponsable? ¿El padre o el hijo? El padre. Hasta ese momento el más irresponsable es el padre. Porque se supone que el padre tenía ¿qué? Cordura, equilibrio, madurez, sensatez, ¿no? Y que tenía una cabeza para razonar. Entonces, en el momento que estamos compartiendo, el más irresponsable es el papá. ¡Qué tremendo! ¿Os acordáis de...? Hay un ejemplo que Miguel de vez en cuando, en alguna prédica, habla de aquel niño que se para frente a una venta de motos. ¿Te suena, verdad? Se para frente a un ¿cómo es? ¿Conce qué? Una exposición. ¿Conce qué? Que no me sale. ¿Conce qué? Concesionaria. Venta de motos. Exposición. Una tienda de motos. ¿A cuánto le gustan las motos? Pero tu mujer no te deja tener moto, ya no, ¿verdad? Bien, se para el niño, 7, 8 años, vente a una vitrina, un escaparate de venta de motos de gran cilindrada. ¿Me puede decir una moto de gran cilindrada? Una Honda, una BMW 1000, una BMW 1000, bum, bum, 4 tiempos, ¿no? ¿Cómo hace un 4 tiempos? Bum, bum. ¿Cómo hace un 2 tiempos? Bum, bum. Eso es lo que conozco yo de las motos. Yo cuando me casé le dije a Silvia, mami, quiero una moto, y me dijo no, dije amén.
En mi casa no entran motos. Aleluya. Entonces, el niño se para. Claro, Silvia, ¿qué puso? Sentido común. El niño inmaduro quería una moto y la esposa dijo, de ninguna manera. Entonces ese niño de 8 años se para frente a la vitrina, el escaparate de las motos de gran cilindrada y se queda. Y le dice, papá, quiero que me compres una moto. ¿Qué hizo ese padre? Un padre equilibrado, sensato, maduro, con sentido común, responsable, le dijo, niño, cuando tengas la edad, a lo mejor hablamos. Pero en ese momento aplicó sentido común, ¿verdad? Fue prudente y no le compró la moto. Y en ese momento el papá que hizo uso de ¿qué? ¿Hizo uso de qué? De su autoridad sobre el niño de 8 años para decirle, no, niño, ahora no toca. Si quieres te compro una de esas de batería de 8 voltios. Pero una de estas no toca ahora. No es el tiempo. Digan conmigo, el niño hizo una petición que fuera de tiempo y fuera de lugar. Igual que el hijo pródigo. Ahora, si yo pregunto, la figura de autoridad en la parábola del hijo pródigo, ¿quién era? El padre. Entonces el padre, como figura de autoridad, y teniendo esa plena autoridad, por tanto, él podía hacer uso de su autoridad, ¿para qué? Para negarse a repartir nada de la herencia, nada de las propiedades, pues todo era ¿de quién? Lo hemos dicho de nuevo, de él. Todo le pertenecía a él. Pero inexplicablemente, sorprendentemente, incomprensiblemente, no lo hizo, sino que hizo todo lo contrario de lo que uno espera de ese papá. ¿Alguien puede entender hasta este momento la actitud del padre? Porque conociendo al hijo, era literalmente poner al hijo ¿dónde? A los pies, como se suele decir, a los pies de los caballos. Era como entregar una metralleta cargada a un mono, ¿verdad? Literalmente. Entonces podemos decir, wow, este padre, la verdad, no sabe lo que ha hecho. Y lo más tremendo y lo que más me descolocaba todavía es que siempre hemos enseñado que Dios como Padre, ayer Sebas hablaba de paternidad. Dios como Padre, os pregunto, ¿sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos? Lo sabe, ¿verdad? Y Él es un Padre ¿cómo? Equilibrado, sensato, responsable, que aplica el sentido común. Entonces nuestro Papá Celestial sabe lo que necesitamos. Y este fundamento, este principio es correcto. Y precisamente el fundamento bíblico, el sustento bíblico se encuentra en Mateo 6:8. ¿Qué dice Mateo 6:8? Versión, por ejemplo, vamos a leerlo en la versión BLP. Mateo 6:8. ¿Qué dice la Reina Valera? Muy parecido. Pero vamos a leerlo aquí en la Mateo 6:8. Dice, en la versión BLP dice, no seáis iguales a ellos. Esto Jesús está hablando, no os comportéis igual a los hipócritas. Pero lo que nos interesa es la segunda parte del versículo. Pues vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Amén. Amén. Tú como padre sabes muy bien, o sabéis muy bien qué necesidad tiene la niña, ¿sí o no? Tú como mamá, tú sabes muy bien qué necesidad tienen tus hijas. Evidentemente, todos los padres sabemos qué necesidad tienen nuestros hijos. Y el versículo añade que nuestro Padre sabe lo que tenemos como necesidad antes incluso de que nosotros se lo pidamos. Antes de que se lo pidamos. Aleluya. Le vamos a sumar Santiago 4, bueno, primero vamos a leer Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, versión lenguaje actual. Mira lo que dice. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Ahí lo tengo. Mira, dice,
Confiamos en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Pero mira cuando Él nos oye. Si le pedimos algo que a Él le agrada. Dios como Padre te oye, abre sus oídos cuando tú vas y le pides a Él algo que le agrada a Él, como Padre, no algo insensato. Os pregunto, ¿el papá de la parábola, cuando escuchó la exigencia de su hijo menor, le agradó lo que escuchó? No, no le agradó lo que escuchó. ¿Por qué? Porque era lo menos que ese papá se iba a esperar. Una petición con sentido común como mínimo. Entonces Dios abre su oído como Padre cuando nosotros vamos a Él con confianza, como dice este versículo, pidiéndole algo que sabemos que le va a agradar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué le podemos pedir al Padre que sabemos que es fijo, le agrada? Que alguien me diga algo rápido. Claro, eso es muy general. Señor, ayúdame, dame fuerzas para que yo cumpla cabalmente al hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuántos creen que eso le agrada al Padre? Aleluya. Bien, ahora vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3. Y mira lo que dice aquí, Santiago 4:3. Ay, se me fue la hojita. Aquí está. Dice, cuando piden, lo hacen mal. Si unimos primera de Juan 5:14, Santiago 4:3, hasta ahí, cuando pedimos mal, ¿por qué? Porque no pedimos conforme a lo que Él le agrada. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Bien. Y Santiago da la explicación de por qué pedimos mal. Dice, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, cuando pedimos algo que al Padre no le agrada, cuando nos dejamos llevar con nuestro corazón, ¿verdad? Que pide siempre ¿qué? Malos deseos, deseos egoístas, por ejemplo. ¿Cómo lo dice? Pedís para gastar en vuestros deleites. O sea, no pedís, como ha dicho mi cuñada, no pedís para hacer mi voluntad, sino pedís para hacer la vuestra, para hacer lo que a ustedes le da la gana. Y digo esta expresión por un versículo que vamos a leer ahora. Muy tremendo esto. Entonces, el hijo pródigo le pidió al padre algo para hacer él lo que le dio la gana, ¿sí o no? ¿Le agradó al padre? No le agradó, pero incomprensiblemente, ¿qué hizo? Se lo dio. Digan conmigo, se lo dio. ¡Wow! Seguimos. Él, como padre sensato, como padre equilibrado, nunca nos va a dar, eso también lo enseñamos nosotros, nunca nos va a dar ¿qué? Lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Entonces digan conmigo, ¿desear o necesitar? Bien. La pregunta que abre, digamos, el melón de la enseñanza en esta tarde es la siguiente. Os pregunto, la exigencia del hijo pródigo, la demanda exigente del hijo pródigo a su padre, ¿era por un deseo o por una necesidad? ¿Estamos todos de acuerdo? Era por un deseo, el deseo del hijo. Sinónimo de la palabra deseo. Recuerden que hemos leído en Santiago 4:3 que pedimos mal porque pedimos para gastar por nuestros malos deseos. Vale. Sinónimo de la palabra deseo. Anhelo. Querer más. Capricho. ¿Cuánto creen que el hijo pródigo era un caprichoso? Seguramente.
ansia, afán, ambición, interés. Qué tremendo. Esos son los sinónimos. Entonces, amados, vamos a ubicarnos. Este deseo ambicioso, ansioso o interesado del hijo pródigo, expresado a través de su boca o manifestado mediante una exigencia, ¿qué delata? ¿Qué delata? Recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué delata la exigencia del hijo? El estado del corazón de ese muchacho. La misma Biblia nos revela que el corazón de este joven era claramente un corazón no tratado, no procesado. Y por tanto, esa petición, mejor dicho, ese deseo nace de un corazón codicioso. Digan conmigo, codicia. Y vamos a continuación, precisamente, a detenernos a hablar del corazón del hijo pródigo. Porque, salvando las distancias, muchos cristianos tienen ese tipo de corazón. Digan conmigo, el corazón inicial del hijo pródigo. Es decir, el corazón del hijo pródigo en su primer estado. ¿En cuál estado? En Lucas 15, del 11 al 13. Primera parte de la parábola. Bien. ¿Qué me podéis decir acerca de ese corazón del hijo pródigo hasta este momento? ¿Cómo veis el corazón del hijo pródigo? He dicho codicioso, no lo repitan. Inmaduro, caprichoso, un corazón perverso. Por ahí, egoísta. ¿Qué más? Egoísta, altanero, ambicioso, tenaz, ¿no? Tenaz, el estado del corazón del hijo pródigo en la primera parte de la parábola, en su estado inicial. Yo voy a señalar dos cosas a continuación, ¿sí? Pero antes de iniciar, de compartir con vosotros las dos cosas que yo veo en ese corazón, quiero leeros Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, 9 y 10, versión BLP. Mira lo que dice aquí. Jeremías 17 dice, verso 9 y 10. Nada hay más engañoso que ¿qué? Que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo conoce? Y luego el Señor responde, yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el interior de las personas para pagar a cada cual su conducta conforme al fruto de sus acciones. El Señor sondea lo más profundo de nuestro corazón para pagar, lo repito, para pagar a cada cual su conducta conforme al fruto de sus acciones. Aleluya. ¿Por qué? Porque normalmente la Biblia dice que del corazón del hombre salen un montón de cosas, ¿verdad? Es decir, normalmente lo que hay en la mente y en el corazón del hombre, el hombre suele llevarlo ¿a qué? A ejecutarlo, a ejercitarlo, es decir, a hacerlo realidad. Por eso habla de la paga mediante o según las acciones de cada uno. Bien. 1. Era un corazón rebelde. ¿Quién dijo corazón rebelde? ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien dijo que era un corazón autosuficiente? Ponme Segunda de Crónicas, Damaris, por favor. Segunda de Crónicas 12:14. Dice así, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿De quién está hablando aquí? De Roboam. Está hablando del rey Roboam. No importa. Lo que importa es la cita. Hizo lo malo. Aquí pone el nombre de quien sea. Cuando tú ves una persona que hace lo malo, normalmente ¿por qué es? Porque no ha dispuesto su corazón para que el Señor lo transforme. Amén. Por tanto, no es de recibo que un hijo de Dios haga lo malo. Porque si un hijo de Dios hace lo malo, está dando claramente señal de que su corazón no ha sido ¿qué?
regenerado, cambiado o transformado. ¿Cuánto dice? Es decir, no dispuso su corazón, que la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos le han entregado su corazón al Señor? ¿Cuántos le han entregado su corazón al Señor con sus malos deseos? Aleluya. Con sus errores, horrores, perversidades, iniquidades. ¿Cuántos? Si uno sigue haciendo lo malo es porque no le entregó su corazón al Señor. Y por tanto no le permitió al Señor transformar y cambiar ese corazón. Y eso es un corazón autosuficiente. Y este joven de la parábola se rebeló contra la autoridad de su padre y buscó caminar, vivir, malvivir por su propia cuenta. Y Jesús nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Y hay hijos de Dios que se siguen creyendo autosuficientes, que no viven bajo la total y absoluta dependencia del Espíritu Santo, sino que siguen viviendo como el hijo pródigo deseaba vivir, por su propia cuenta. Ahora, el deseo de vivir por su propia cuenta, ¿a qué llevó a ese muchacho? ¿A qué lo llevó? Ayer lo decía Sebas, a comer con los marranos, a comer con los cerdos. Él mencionó la parábola del hijo pródigo, para los que escucharon la enseñanza de ayer. Pero hay dos adjetivos, dos palabras que quiero usar. Lo llevó a la más absoluta degradación. Hay un versículo, creo que está en Jeremías, que dice, le dice el Señor al pueblo, a través del profeta, le dice, bebed. O sea, como se está dando ¿qué? Rienda suelta. ¿Cuántos de ustedes desean tocar fondo? ¿Cuántos de ustedes creen que necesita tocar fondo? Ya diferente. Entonces, tú a lo mejor lo que necesitas en tu vida es tocar fondo. Yo esperaba, ¡amén! Pero no están convencidos. La Biblia dice, escucha, y algunos de ellos, algunos de estos que hemos mencionado, tocaron fondo varias veces. ¿Sí o no? Varias veces. La Biblia dice que todo lo que le pasa a los hijos de Dios, ahí podemos meterlo de tocar fondo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ayuda o coopera para bien. Díganme amén, aleluya. Bien, entonces escúchame bien. El tocar fondo es una herramienta que Dios usa para operar internamente. Es más, yo diría que tocar fondo es un recurso de Dios. Digan conmigo, tocar fondo es un recurso de Dios. Ahora díganme, amén. Salmo 42. Salmo 42, versión lenguaje actual. Mira. Versos 5 y 6, dice así. Cuando, dice el salmista, cuando me acuerdo de esto, entonces ahí el salmista a continuación menciona de qué se está acordando, ¿vale? Cuando me acuerdo de esto me invade el sufrimiento. Recuerdo que iba camino hacia tu templo, guiando multitudes. ¡Wow! Señor me está usando. Señor me está usando. Mira, mira los que vienen detrás. Y vamos todos cantando y alabando y adorando al Señor a su santo monte, al templo. Vamos, vamos. Y el Señor me usaba, dice aquí el salmista, para guiar a multitudes. Y recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de cuando estuvo ¿dónde? Arriba. Cuando estuvo arriba. Pero resulta que tocó fondo. Y pregunto yo, ¿no será que cuando llegó arriba se le llenó el corazón de qué? Porque hay algo que dice, recuerdo cuando yo llevaba. ¿Lo llevas tú o lo lleva el Señor? Hay que leer muy bien lo que está escrito. Hay que leer. Y el salmista dice, cuando yo llevaba. No. Cuando tú me usabas para llevar. ¿Cuántos dicen amén?
Es diferente. Entonces estaba arriba y de repente, ¡pum! Y mira lo que dice. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador y solo a Él alabaré. Aquí no lo entendemos muy bien, pero mira cómo lo dice aquí. Mira el verso 6. En el verso 5, arriba. Y de pronto, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ponme el 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. ¿Tocó fondo? Estaba arriba. Hemos leído, por eso leemos versiones diferentes, para entender el contexto. Estaba arriba y cayó hasta lo más bajo. Pregunto, ¿problema de orgullo? Bien podría ser. Es que están aquellos que dicen yo. Ese es el espíritu de ¿quién? De Nabucodonosor, el espíritu del yo. El espíritu del yo, del yo. Nabucodonosor. Y yo hice, yo tal, y yo. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Que tocó fondo. ¿Cuándo estaba dónde? Arriba. Aleluya. Así que no se nos hinche nuestro corazón de orgullo, porque cada vez que nuestro corazón se hincha más y más de orgullo, estamos prontos ¿a qué? A tocar fondo. Segundo punto que yo veo en el corazón de este muchacho. Era un corazón con deseo de independencia. En su primer estado, en el estado inicial, este joven, por eso al inicio de la prédica he dicho cara dura. Y ahora van a entender por qué. Porque deseaba vivir lejos del Padre. ¿De quién? Del Padre. ¿Ah? Decidió vivir con lo del Padre, pero lejos de las restricciones del Padre. ¿Cara dura, sí o no? Hombre, por favor, qué cara dura. Imagínate que tiene un hijo. Papi, dame. Así sí. Pues este muchacho quiso vivir lejos del Padre, lejos de los límites del Padre, lejos de las restricciones del Padre, lejos de la influencia del Padre, pero con las perras del Padre. Así sí, ¿o no? Su deseo era vivir una vida sin restricciones, sin límites y sin líneas rojas, lejos del Padre. Lo hemos leído, Lucas 15:13, versión lenguaje actual. Se fue lejos, os lo he hecho repetir. Se fue lejos, ¿dónde? A otro país, donde nadie lo conocía. Ahora, ¿son buenas y positivas a propósito? ¿Son buenas y positivas las líneas rojas? ¿Sí o no? Sí. Ahora, escúchame bien. ¿Qué es establecer líneas rojas? Que alguien me lo diga. Límites, poner límites. ¿Qué más? Mira, esta es la definición. Establecer líneas rojas significa delimitar, poner límites, delimitar y determinar. ¿Determinar quién? Uno mismo. Determinar aquello que es inasumible, aquello que es inaceptable para uno mismo. Entonces aquí habla de ¿qué? De autocuidado, de cuidarte tú a ti mismo poniéndote ¿qué? Límites, líneas rojas. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que tú para conocer lo que eres capaz de llegar, a donde eres capaz de llegar? Amén. Por tanto, tú te tienes que imponer ¿qué? Límites en tu vida. Ahora, ¿los 10 mandamientos son líneas rojas?
Los 10 mandamientos son líneas rojas. Bien. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 12, versión lenguaje actual. Escucha. Antes usé una expresión que es, voy a hacer lo que me da la gana. ¿Se acuerdan? Mira lo que dice aquí. 1 Corintios 6, 12, lenguaje actual. Pablo dice a los corintios, algunos de ustedes dicen, o sea, dentro de la iglesia, Pablo está diciendo, dentro de la iglesia de los corintios, algunos dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Soy libre de hacer lo que... ¿Tú te imaginas al hijo pródigo decirle eso a su papá? Dame tus perras, dame lo que es tuyo, porque voy a hacer lo que me da la gana. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿ok? Tú quieres hacer lo que a ti te da la gana, pero con mis perras no. ¿Se dan cuenta con la actitud imprudente del papá todavía? Ustedes dicen, o algunos dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Y Pablo dice, claro que sí, como diríamos murcianos, claro que sí, hombre. A ver, escucha, que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero, hay un pero. Pero no todo lo que uno quiere, aquí quita quiere y pon desea. Pero no todo lo que uno desea, ¿con qué? Conviene. En la Reina Valera es muy conocido este versículo. No lo han anotado en la lista. Pónmelo por favor en la Reina Valera, Damaris. 1 Corintios 6, 12. Claro que sí, pero no todo lo que uno desea conviene. Por eso no permito, dice Pablo, por eso no permito, aquí que aparece de nuevo, no permito. El autocuidado, que por cierto hay una frase que se dice que es cristiana, pero no aparece en la Biblia. ¿Han escuchado alguna vez la frase, cuídate, yo te cuidaré? Eso no aparece en la Biblia por ningún lado, ¿eh? Ojo. Cuando alguien venga y te dice, el Señor dice, cuídate, yo te cuidaré. ¿Dónde está eso? Eso no aparece en la Biblia. Eso no es cristiano. ¿Vale? Ahora sí somos llamados a ¿qué? A cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se aman a sí mismos? Amén. Cuando tú ves a ese borracho de Jeremías que dice el Señor, bebe, embriágate, vomita y cáete muerto al suelo, ¿se está cuidando a sí mismo? No se está autocuidando, se está ¿qué? Autodestruyendo, autodestrucción. Y la Biblia nos dice que tenemos que autocuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ese entrecot que me ha ofrecido, no me lo tomaré por la noche porque no me viene bien, a mediodía. Ya me estoy cuidando. A mediodía, aleluya. A mediodía, bien. Entonces, escucha. Por eso no permito, dice Pablo, que nada me domine. Que ningún mal deseo me domine. Que ninguna mala motivación me domine. Que ninguna mala intención me domine. No. Yo no voy a permitir nada de eso. Os pregunto. ¿Estableció Pablo sus propias líneas rojas? Las estableció. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y se propuso qué? Porque él dijo, no permito. Las estableció y no traspasó, se propuso no traspasar ninguna de ellas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es como nuestro amado presidente del gobierno, que tiene un montón de líneas rojas y se la salta a la torera cada vez que le da la gana. Os pregunto algo. Cuando tú ves a una persona que siempre establece líneas rojas y siempre se la va saltando, te pregunto, ¿esa persona es digna de confianza? Ahora va y le botas. Incoherencia total, ¿verdad? Entonces, no es digna de confianza esa persona. Una persona que constantemente dice, ay, no lo vuelvo a hacer, me salto me pongo el límite, y se lo va saltando, escucha. Que no es digna de confianza. Digan amén, ¿estamos de acuerdo? Bien, ahora,
Primera de Corintios 6, Pablo les dice a los corintios, yo puse mi línea roja y me he propuesto no traspasar ninguna de ellas. Ahora, al final de sus días, Pablo declara, segunda de Timoteo 4, 6 y 7, versión lenguaje actual. Escúchame bien, porque creo que no le he dado no lo puse en la lista. Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo. Parafraséame esto. He luchado por obedecer a Dios en todo. Todos los límites que me puse, me he esforzado ¿para qué? Para no quebrantarlos, para no traspasarlos, para obedecer a Dios al pie de la letra. Y dice, y lo he logrado, he llegado a la meta, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Amados, estas palabras son la confirmación de que Pablo no traspasó ninguna línea roja. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En cambio, el hijo pródigo, os pregunto, ¿el hijo pródigo tenía líneas rojas? No es que se las saltó todas, es que no tenía ninguna. El hijo pródigo no tenía ninguna línea roja. No es que fuera traspasando todas y cada una de ellas. Es que no, es que no tenía límites. Y en no poner líneas rojas y no poner límites en tu vida, que tú eres el que mejor te conoces a ti mismo, digan conmigo, autocuidado, ¿te puede llevar a qué? A comer con los cerdos. Hello, a un estado de degradación y deshumanización. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, para terminar, y lo voy a decir una vez, para terminar, ya lo he dicho, lo digo para aquellos que llevan la cuenta. 2, para terminar, 3, no, van 3. ¿Cuántos creen que el corazón de ese papá tenía un deseo? ¿Cuántos de los padres que hay aquí tienen buenos deseos en su corazón para con sus hijos? Digan amén, levanten las manos los padres. Pues ese padre de esta parábola no es un padre más diferente a ti y a mí. Y este padre y el corazón de ese papá tenía un deseo. ¿Cuál era el deseo de ese padre? Tener a un hijo con un corazón diferente. Tener a un hijo con un corazón cambiado. El deseo del corazón de ese padre era tener a un hijo con un corazón transformado. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con el tema del Congreso. Corazón transformado. Así que, y ahora viene la respuesta, así que ese papá no fue un insensato. Ese papá no fue un irresponsable. Ese papá no fue un inconsciente. Ese papá que quería ver cambiar el corazón de su hijo, entendió, valga la redundancia, entendió en su corazón que la mejor manera, que la única manera de tener a un hijo con un corazón cambiado era dejándolo ir. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que no cambias porque no las quieres soltar? ¡Aleluya! Es mío, no lo suelto. Suéltalo ya, te dice el Señor, y déjame que trabaje en esa cosa, en ese asunto, en esa situación o en esa persona. Pero no. Y ese padre entendió que la única manera de tener a un hijo transformado era soltándolo. Dejándolo ir. ¡Qué tremendo! Escucha, perdió una fortuna, pero ganó un hijo.
Hay que perder para ganar, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Y rápidamente, y para terminar, cuarta vez, vamos a ver el cambio en el corazón de ese hijo. Y el título de la prédica de hoy es Dos corazones. Y aquí puedes pensar tú en el corazón del papá y en el corazón del hijo, o en el corazón del estado inicial del hijo y en su segundo estado. Digan conmigo, dos corazones. Y rápidamente te digo que podemos ver el cambio del corazón del hijo pródigo en varias cosas. En medio de su desesperación, estaba tan desesperado que deseaba comer ¿qué? Las algarrobas que comían los cerdos. En medio de su más absoluta desesperación, cuando estaba tocando fondo, cuando estaba ya en lo más bajo de la degradación y del estado de deshumanización de una persona a la que una persona puede llegar, despertó. Despertó, digan conmigo, despertó. En medio de la miseria, despertó. En medio de la pobredumbre y de la basura, despertó. Y cuando despertó, ¿qué recordó? El amor del Padre, la provisión en la casa de su Padre. Y ese despertar fue lo que marcó un punto de inflexión en su vida, porque despertó, se levantó y se propuso ir a la casa del Padre, a regresar a la casa del Padre. Dos, vemos un corazón arrepentido. Digan conmigo, arrepentimiento. Se dio cuenta de su error y tomó la mayor y la mejor de sus decisiones, la decisión humilde de regresar a la casa, buscando restaurar la comunión con el Padre, la relación con su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Si hay relaciones rotas en tu familia, da la talla. Toma la decisión hoy de restaurar esas relaciones en el nombre de Jesús, siempre y cuando sea posible. Y tres, aceptó el perdón y el amor del Padre. Reconoció, aceptó el amor incondicional, el perdón y la gracia que el Padre le brindaba y le ofrecía, incluso después de todos sus errores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Esta parábola es un llamado a volver. No sé en qué nivel tú te encuentras. Si tú estás en la posición del hijo pródigo, no sé si estás en casa de papá recogiendo el dinero, pensando mal en tu cabeza para ir a malgastarlo. No sé si ya estás en ese otro país, en esa otra dimensión de fantasía, ¿verdad? No sé en el nivel que tú estás. No sé si tú estás despilfarrando lo que el Padre te ha dado. No sé si estás echando a perder lo que el papá te ha regalado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? No sé si lo estás echando a perder, o no sé si estás tocando fondo. Dios lo sabe. Lo que sí sé es que estés como estés, regresa a la casa del Padre, porque Él te va a recibir con los brazos abiertos, porque te ama de una manera incondicional. Regresa para gustar de su perdón, de su favor, de su gracia y de su misericordia. Aleluya. Por tanto, ¿qué nos enseña esta parábola? Un llamado a volver, un llamado a regresar. ¿A regresar a quién? Al Padre. No hemos cantado, ¿qué hemos cantado? ¿Ha sido esta mañana o fue ayer? Vuelvo a casa. A ver, yo no canto, vuelvo a casa. Uy, hay un Pavarotti por ahí detrás, aleluya. Gloria a Dios. Es una invitación a regresar a Dios. Es una invitación a ponerte a cuenta con Dios, aleluya. Por tanto, es una invitación a ¿qué? A dejar el orgullo, a dejar la autosuficiencia, la rebeldía, y a reconocer la necesidad, digan conmigo, necesidad que tenemos tú y yo de gustar de su gracia, de su perdón, de su favor
y de su misericordia. ¿Decimos amén?